exactamente igual. Y además en las mismas fases históricas. Es decir, el positivismo ha llegado a todos los lados, por supuesto llegó a la medicina y hizo que prosperara mucho, hizo de la medicina una ciencia de la que todos estamos orgullosos, y ha sucedido lo mismo en la economía. La economía se convierte en economía científica, operativa y más o menos predictiva, pues a partir de este cambio. Hombre, esto me interesa también porque vuelvo a repetir que estamos en la interfase entre hechos y valores, y poniendo estos ejemplos, analizando estos ejemplos, yo creo que se puede ver dónde nos estamos metiendo, que no es fácil. Resumen brevísimo del artículo que os he enviado. Claro, la economía no ha sido nunca en su historia, desde que la palabra existe, oikonomía es un término griego. Aristóteles escribió un libro que se titula Oikonomía. Bien entendido que no es un libro de economía en el sentido actual, sino que es la administración de la casa. Es economía doméstica. Oikia es casa en griego. Y oikonomía es nomos, es ley, son las normas de gestión, la gestión correcta de la casa. Eso es economía. Pero, bueno, la economía luego se ha desarrollado, por ejemplo, yo que sé, la Escuela de Teólogos Españoles del siglo XVI, pues escribe muchísimo de economía, ¿no? Durante toda la Edad Media, basados precisamente en un texto de Aristóteles, los teólogos, que curiosamente son los que escriben de economía en la Edad Media, pues prohíben en los libros de moral, hay unas figuras negativas, moralmente negativas, en orden a la gestión del dinero. Algunas las conocéis muy bien, por ejemplo, la usura. Usura, el debate sobre la usura es un debate que se da a todo lo largo de la Edad Media y que no se aclara en el sentido actual hasta mediados del siglo XV, ¿no? ¿De dónde viene la palabra usura? Bueno, pues ya desde Grecia se distinguen dos tipos de valores, y aparece la palabra valor, curiosamente, de valores crematísticos, es decir, las cosas tienen dos valores y el dinero tiene dos valores. Hay un valor que se llama valor de uso y hay otro valor que se llama valor de cambio, ¿no? Si yo tengo una casa, pues es indudable que la casa la puedo usar para vivir, ¿eh? Y si yo dejo mi casa un mes a otra persona, es evidente que la casa es mía, pero el uso de esa casa durante ese mes es de otra persona. Y si tiene un valor de uso, a lo mejor eso lo puedo cuantificar económicamente y decirle que me compense económicamente por el uso que está haciendo de mi casa. Ese es el valor de uso. Y el valor de uso se puede cuantificar, ¿de acuerdo? Claro, la casa tiene valor de uso y dice Aristóteles, dice, claro, el problema es que cuando estamos intercambiando valores de uso, tenemos que poner una unidad de valor de intercambio. Y esa unidad es la moneda. Es decir, dice Aristóteles, dice, claro, si un señor construye una casa y otro se dedica a construir zapatos y quieren intercambiar el valor, comprar la casa, pues va a tener que dar, yo qué sé, miles de pares de zapatos, ¿no? Cosa que probablemente al señor que ha hecho la casa no le interesa. Y dice Aristóteles, dice, por eso, para mediar, se creó la unidad de valor. Y la unidad de valor es la moneda. De tal manera que luego con esas unidades de valor, pues uno pueda comprar lo que quiera, un par de zapatos o lo que sea, ¿no? Claro, pero esto plantea un problema. Y es que la moneda no tiene valor de uso. Al menos eso creyeron los antiguos. Solo tiene valor de cambio. La moneda no sirve para nada. No se puede comer, no se puede dormir en la moneda, no se puede hacer nada útil más que intercambiar. Por tanto, es una unidad de cambio. Hombre, la cosa es un poco más complicada porque si la moneda es de oro, etcétera, pero en fin, piensen ustedes en un billete de banco, ¿no? Que es un papel pintado. Evidentemente eso no sirve para nada, o para casi nada, ¿no? Pero tiene un valor de cambio,
que son pues 100 euros. El hecho es el papel, el valor son 100 euros y el valor está sobre el papel. Si yo quemo el papel, me fumo el billete, pues se acabó todo. Pero puede cambiar el valor sin cambiar el hecho. Por ejemplo, en las devaluaciones. Ahora ya no tenemos devaluaciones y la verdad es que lo estamos sufriendo por no poder devaluar la moneda. Pero en fin, quien recuerde los tiempos anteriores al euro, pues la devaluación era relativamente frecuente en este país, ¿no? Y entonces decían por la mañana en la televisión, se ha devaluado un 8% la moneda. Y uno miraba su cartera y decía, pero mi dinero está aquí, mi billete de 100 pesetas está aquí. Sí, el hecho no ha cambiado, pero el valor sí ha cambiado. Puede cambiar el hecho sin el valor y el valor sin el hecho, ¿no? Bien, pues la tesis clásica es que la moneda no tiene valor de uso, sino solo valor de cambio. Esto llegó así hasta mediados del siglo XV. ¿Y entonces qué sucede? Pues que si yo le pido a un señor que me preste moneda, no le estoy pidiendo una cosa similar a si le pido que me preste su casa para vivir un mes. Porque si me presta su casa, tiene derecho a que le compense por el valor suyo que yo estoy utilizando, el valor de uso que estoy utilizando. Pero si le pido la moneda, como la moneda no tiene valor de uso, sino solo valor de cambio, no puedo pedirle intereses por la moneda. Esa es la razón de que durante toda la Edad Media, hasta San Bernardino de Florencia, la Iglesia Católica, los teólogos de la Iglesia Católica dijeran que pedir intereses por el préstamo de dinero es usura. Y la usura consiste en funcionar o pedir o exigir como de algo que no tiene valor de uso, sino solo valor de cambio, utilizarlo como si tuviera valor de uso. Eso es usura. Y de ahí viene el nombre de usura. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Mucho cuidado, que la economía clásica siempre ha estado llena de valores. No ha sido una ciencia libre de valores. Si en vez de la Edad Media vamos a los tratadistas españoles del siglo XVI, pues uno puede coger el libro que quiera, el de Justicia et Jure de Domingo de Soto, o los tratados que son muy bonitos sobre tratos y contratos, que es como suelen titularse, ¿no? De los tratos y contratos, de los intercambios que se hacen en los mercados de Medina o de Burgos, bien oralmente, ¿no? El trato, o bien mediante un documento, el contrato, ¿no? Y esto es economía y es ética. Curiosamente, la economía va unida a la ética precisamente porque la economía no es inseparable del valor. No es un puro hecho, la moneda no es un puro hecho, sino que es un valor, ¿no? También. Bueno, pues y esto, vuelvo a repetir, en el siglo XVI, pero no digamos, por ejemplo, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII es cuando aparece o se inicia lo que hoy se llama economía liberal clásica, con el libro de Adam Smith sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, pero lo que tenemos que recordar es que Adam Smith era un profesor de ética en la Universidad de Glasgow y que, como toda la tradición anterior, enseñaba economía política como una parte de su programa de ética. Igual que lo habían hecho los tratadistas de Salamanca y que lo habían hecho, es decir, este era el modo tradicional de enfocar estas cuestiones. Y si uno analiza o lee el Tratado de la Riqueza de las Naciones de Adam Smith, pues verá que está lleno de valores. Que la ciencia económica de Adam Smith es cualquier cosa menos una pura ciencia de hechos. ¿Cuál es el valor fundamental en la teoría de Adam Smith? Pues el que todavía nuestras abuelas tenían claro, que era el valor del trabajo. Toda la economía de Adam Smith se basa en el trabajo. ¿Qué dice al comienzo, en el primer capítulo del primer libro del Tratado sobre la Riqueza de las Naciones? La riqueza de un país es igual a la suma del trabajo de sus habitantes. Y por tanto, ¿qué hay que hacer para enriquecer el país? Pues según Adam Smith, trabajar mucho, consumir poco, ahorrar e invertir en bienes de producción.
que es, vuelvo a repetir, lo que probablemente todos, por lo menos los que tenemos cierta edad, aprendimos cuando éramos pequeños o vimos en nuestros mayores, ¿no? La economía del trabajo duro, de la sobriedad en el gasto, del ahorro y de la inversión. ¿Esto qué es? Pues esto es una moral que se llama la moral del trabajo. Ahora hay otra moral, que es la moral del ocio. El pobre Adam Smith no sabía nada de esto del ocio. Y cuando Lord Keynes, uno de los, probablemente el economista más influyente del siglo XX, ¿no?, pues se enfrentó en una famosa conferencia que también dio en Madrid, con la teoría de Adam Smith, dice, claro, aquel hombre, dice, así había crisis económicas, decía que la gente no consumiera y que fuera sobria, y esto pues hacía que en un cierto momento hubiera una sobreproducción que naturalmente había que compensar pues echando a gente, cerrando empresas, y esa era la fase de crisis económica, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Dice Keynes, cambiar la moral de las personas y que las personas se den cuenta que el señor que ahorra no es un señor virtuoso, dice Keynes, sino que está practicando un vicio nefando, que lo que es un avaro, y que eso que parecía una virtud se puede convertir en un vicio horrendo, y que el consumir no es malo, es bueno, porque si, bueno, y verán ustedes en los periódicos que cuando disminuye el consumo de un país medio punto, todo el mundo se echa a temblar. Esto está pasando en España ahora. Bien, ¿qué quiero decir con eso? Mucho cuidado, que en la economía pasaba igual que en medicina. Tradicionalmente, la ciencia económica ha sido una ciencia, como dicen los británicos, value laden, llena de valores, preñada de valores. Esto pasa en Adam Smith, esto pasa en David Ricardo, el siguiente más importante en la línea de los tratadistas clásicos, ¿no? La teoría del valor trabajo es una teoría propia de David Ricardo, donde desarrolla precisamente esto que Adam Smith había de algún modo intuido y puesto negro sobre blanco, ¿no? Y todo esto conduce a mediados del siglo XIX pues a una doctrina que es bien conocida, que es la doctrina de Marx. Y toda la teoría de Marx, todo el capital de Marx, toda la obra económica de Marx está basada en una palabra, que es Mehrwert en alemán, plusvalía. Es una cuestión de valor. La tesis de Marx es que la economía clásica ha trabajado con valores, pero no ha acabado de ver el tema. No se ha dado cuenta que el trabajador, cuando está trabajando, produce más, hay una plusvalía, hay un aumento de valor en lo que produce, en el producto, respecto de aquello que le dan, que cobra por su trabajo, ¿no? Y eso a Marx le parece que es una usurpación, es decir, que va en contra de otro valor, que es el valor justicia, y que por tanto se comete una injusticia porque hay un señor que él llama capitalista que se está quedando con ese plusvalor o esa plusvalía que ha producido el obrero. En fin, esto es bien conocido. Fíjense si valor y economía están juntos hasta mediados del XIX, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a mediados del XIX? Pues es la época del positivismo. Y el positivismo, ya sabemos lo que dice, valores fuera, hechos, ¿no? Y además hay que decir otra cosa, y es que la teoría marxista, que es la que ya yo creo que hartó un poco a los economistas y a casi todo el mundo al convertirse en una teoría social y política, hizo que hubiera un hartazgo respecto a la idea de valor, ¿no? De tal manera que a partir de 1880 en economía surge una escuela nueva. Esa escuela pues es la escuela que se conoce como escuela neoclásica o neoliberal, neoclásica suele conocerse, ¿no? Y la escuela neoclásica, ¿qué va a hacer? Pues intenta hacer, y ha hecho, en economía exactamente lo mismo que se hizo en medicina después del positivismo. Y es considerar que la ciencia económica tiene que ser una ciencia de hechos. Lo que tenemos que ver es cómo establecemos las leyes
del comportamiento económico exactamente igual que los físicos han establecido las leyes de la física y, por tanto, si podemos además formularlo en proposiciones matemáticas, mejor. De tal manera que podamos predecir fenómenos. Lo mismo que en astronomía, yo puedo predecir cuándo va a ser el eclipse de sol o tal, pues lo que vamos a intentar es analizar las leyes de los hechos económicos de tal manera que podamos predecir lo que va a suceder. Bueno, esto comenzó en Viena, en una polémica tremenda e interesantísima que hubo entre unos economistas de Viena, a la cabeza de todos, pues el padre de todo esto, Karl Menger, y una escuela alemana, la llamada Escuela Histórica Alemana, que decía que no, que la economía tenía que ser una disciplina ética, en fin, un poco lo que ya conocemos, ¿no? Bueno, la escuela austríaca ganó por goleada, y a partir de entonces, ¿por qué ganó por goleada? Pues probablemente porque los tiempos eran esos, es decir, en ese momento eso era lo lógico, ¿no? Y la economía había, por tanto, que construirla como una disciplina libre de valores. Y se expulsan los valores de la economía. Habían quedado tan hartos de la idea de plusvalía y de la idea de valor que lo que intentan es construir una economía de hechos dejando los valores aparte, ¿no? Esto lo habréis visto porque es lo que un poco está historiado en el artículo que citando textos de la época, ¿no? Y por tanto el economista es un sujeto neutral en valores, lo mismo que se ha dicho siempre del médico. El médico es un sujeto neutral, no tiene nada que ver con los valores. A mí me da lo mismo que el paciente tenga los valores que tenga. Yo soy un técnico y lo que tengo que hacer es aplicar mis técnicas y asunto concluido, ¿no? Claro, siempre ha habido, dentro de la ciencia económica, siempre ha habido gente que se ha opuesto a esto porque ha considerado que no era correcto. Esto pasó en los años 30 de una manera bastante clara y, por ejemplo, hoy hay un economista todavía vivo, muy conocido, Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que es un ejemplo paradigmático de un sujeto, de un hombre. Tiene un libro, entre los muchos libros que tiene uno que se titula Economía y Ética. Y ahí se puede ver bien, ¿no?, cómo la idea es que la economía es una ciencia que gestiona valores y no gestiona solo hechos. Y que el intento de dejar los valores fuera es ya una opción de valor y no precisamente la más inteligente. Y por tanto, hay que saber exactamente en orden a qué estás utilizando tu conocimiento de los hechos económicos, porque si no las consecuencias pueden ser tremendas, ¿no? Una última cosa antes de pasar al debate. Claro, fijaos, en medicina ha sucedido una cosa muy curiosa, y es que aproximadamente desde los años 70, hace ya 40 años, ha habido una reacción. Y una reacción al fenómeno anterior, a la idea de que el hecho era puro y que las decisiones las teníamos que tomar solo con los hechos clínicos y tal, ¿no? De tal manera que hoy yo creo que todo el mundo tiene claro que la enfermedad y la salud son conceptos de hecho y de valor y que por tanto las decisiones de los profesionales sanitarios son decisiones que mezclan hechos y valores y que en esa toma de decisiones hay que tener en cuenta ambos elementos. Por tanto, que hay que reciclarse. No se puede pensar que la medicina es una disciplina o una profesión libre de valores, que simplemente con el conocimiento de los hechos se hacen las cosas bien. Y yo creo que esto ha ido entrando de tal manera que hoy, pues no digo todo el mundo, pero mucha gente está en ello, ¿no? Es decir, un testigo de Jehová tiene un valor, que es el valor religioso peculiar. El médico tiene que tener en cuenta ese valor a la hora de tomar una decisión sobre poner sangre o no poner sangre a ese paciente. Pues hace 40 años, todo médico hubiera dicho que no, que él tiene que poner la sangre, tenga las creencias que tenga, ¿no? Porque está en juego otro valor, curiosamente, aunque no se llamara así, que era la vida, y por tanto había que poner. Hoy las cosas son muy distintas. Y son muy distintas porque ha habido una refluencia de todo el tema del valor, no solo del valor, también del derecho, porque al final los valores se acaban objetivando en leyes, en normas. Y hay una ley, por ejemplo la ley 41/2002, que obliga a tener esto en cuenta al médico.
Bueno, yo creo que en economía la cosa va más atrasada, pero probablemente esta crisis que estamos sufriendo es un ejemplo paradigmático de que mucho cuidado con pensar que todo son leyes económicas y que son puros hechos y que los valores no juegan ningún papel, ¿no?, en la economía, ¿no? Y hay un conjunto de autores, y hay muchos más, yo he citado algunos al comienzo del texto que les he dado, que lo que se están dando cuenta es que probablemente esta crisis no es una pura crisis económica, en el sentido de pura crisis de hechos económicos. Es que los economistas se equivocaron. No, sino que es una crisis de valores o una crisis moral. Porque, por ejemplo, todo el tema de la corrupción, pues es un tema que está relacionado con la economía y está relacionado con los valores, ¿no? Bueno, esta era un poco la introducción. Ahora, si quieren ustedes, debatimos un poco el texto antes de pasar a la siguiente fase. Antes estaba por aquí la señorita del micrófono, se ha aburrido y se ha ido, como es lógico. Lo cual no es un hecho. Es un hecho. Amor, que se ha aburrido no, pero que se ha ido es un hecho. Eso sí. Está aquí, perdón. Sí, aquí hay. Sí, hay un párrafo en el que dice algo que ya nos había dicho aquí en varias ocasiones y que a mí siempre me ha dejado un poco perplejo. Es cuando insiste en que lo específico de la ética es operativizar, realizar los valores en juego, es decir, que eso es lo específico de la ética. Entonces, me queda un poco perplejo porque, por ejemplo, cuando hablamos en el lenguaje coloquial, cuando hablamos de la valoración, hablamos, pues es que esta persona es inmoral porque tiene unas ideas inmorales, por ejemplo, ideas racistas o cualquier otra cosa. O podemos decir, pues esta persona es inmoral porque es un psicópata y carece de empatía. Entonces, cuando hablamos así de moral, refiriéndonos a la valoración, a las ideas, entonces es analógicamente, específicamente solo Vamos a la realización, a las acciones por el Usted deber. tiene un sesgo clarísimo profesional, creo yo. Vamos a ver. Claro, por ejemplo, en la psiquiatría clásica, en la psiquiatría del siglo XVIII, se inventa la expresión moral insanity, locura moral, y la folie morale de la psiquiatría francesa del siglo XIX ya, y la española de locura moral, que la cogieron de Francia. Claro, pero mucho cuidado, porque el problema es, ¿un loco puede hacer juicios morales? ¿Qué significa locura moral? Locura moral, la expresión locura moral en psiquiatría, y esto vale para por ejemplo, para las psicopatías o los trastornos de la personalidad igual, ¿no? Claro, locura moral es alteración o trastorno de los hábitos o de las costumbres. Aquí moral tiene el sentido de mos moris, costumbre. Esto es lo que llamó Pinel una monomanía, es decir, la locura clásica es una pérdida del primer vector, del vector cognitivo. El loco es el que no razona, decimos, y todavía lo dice la gente, ¿no? Y esto es lo que significa en griego la famosa manía, que es el término griego para locura. ¿Qué es lo que sucede con lo que se encontraron los psiquiatras, por ejemplo, los franceses de principios del siglo XIX? Pues que efectivamente había locos, es decir, había gente que el vector cognitivo, por ejemplo, deliraban, tenían delirios, alucinaciones, etcétera, ¿no? Por tanto, alteración del vector cognitivo, que altera los otros vectores. Por ejemplo, alteración del vector cognitivo como alteración del vector emocional, pues en la esquizofrenia hay muchas, etcétera, ¿no? En la psicosis maníaco-depresiva también se delira y es fundamentalmente emocional. Pero había unas locuras en las cuales el vector cognitivo estaba completamente conservado, pero los sujetos eran inmorales. ¿Y qué es inmoral ahí? Es que tienen una conducta
que socialmente se considera inmoral, no que el acto sea inmoral. Porque pobrecillos, la mayor parte de las veces habrá que ver si el acto es inmoral o no es nada. Pero socialmente decimos, este es un perverso, este es un sádico, este es un mentiroso. Y decimos, hombre, y además tienen el vector cognitivo perfectamente conservado. Que esto es lo típico de los trastornos de la personalidad. Y claro, ¿qué dicen los jueces? Que esto es un problema serio, ¿eh? ¿Qué dicen los jueces? Dicen, pues si este señor sabe lo que ha hecho, es responsable. Habría que ver. Habría que ver si para ser responsable hay que tener en condiciones el primer vector solo o también los otros vectores. No sé si me explico. Yo comprendo que un señor que es un psicópata, pues no puede andar por la calle. Un señor que sea un psicópata agresivo, pues no puede andar por la calle. Y entonces pues habrá que privarle de libertad. Pero eso no quiere decir que sea responsable, que es otra cosa. Es decir, el problema es que el acto moral y el acto jurídico son actos que tienen que ver con la responsabilidad. Y yo creo que muy alegremente consideramos responsables a personas que habría que ver. En cuanto tienen el vector cognitivo bien, hay una tendencia enorme a pensar que esa persona es responsable. Y por ejemplo, los trastornos compulsivos, obsesivo-compulsivos, privan de libertad enormemente. Probablemente más que la alteración del primer vector. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Mucho cuidado, que aquí ahí moral tiene el sentido, yo no estoy diciendo, tiene el sentido vulgar, no el sentido que se le da en ética, que es que ya dijimos el otro día, cuidado que hay dos sentidos del término moral, ¿no? Visto desde fuera, un acto inmoral, pues es un exhibicionista, es un señor inmoral. Visto desde dentro, no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. O un psicópata agresivo, habrá que verlo. Aquí nos interesan los actos desde dentro, no desde fuera. Eso ya lo dijimos, mucho cuidado, que lo que estamos haciendo es esto, no nos interesa la ética como descripción de costumbres, que ese es el sentido amplio, decíamos, del término ética, sino un sentido mucho más estricto, que es la descripción del acto responsable. Y la responsabilidad jurídica yo la dejo allá, pero la responsabilidad moral, si no tienes, se puede ser no responsable moralmente con lucidez mental, yo creo que sí. Es un fenómeno complejo, a lo mejor es difícil en un caso concreto decirlo, pero al menos teóricamente parece claro que es posible, ¿no? No tenemos mucho tiempo. Si levantan ustedes la mano, levántenla pronto, y si no, que se callen eternamente, como dicen. Había un libro de Eysenck, un psicólogo inglés, Eysenck. Sí. Que es el cuestionario de personalidad. Sí. Tenía un librito que era Hechos y Palabrerías. Yo creo que es que nos estás introduciendo en un tema de valores que no sabemos ni médicos ni economistas. Entonces nos suena a palabrería. A palabrería, pues es posible. Solo estamos habituados a analizar los hechos. Pero el tema de los valores es crudo. Yo creo que este es un tema tremendo, en medicina.